Bandita, pues empecemos con una de las marcas más lujosas, más fiables, han hecho pruebas y han demostrado que esta marca, Mercedes-Benz, consiente también a sus clientes, los reconoce. La historia que sabemos es que fueron dos ingenieros, pero no hablan de la mujer chingona que fue parte fundamental del proyecto de Mercedes-Benz y que hoy es quien es. Muchos también creemos que AMG fue una división que estuvo desde el inicio y Brabus también. Todo ese tipo de datos se los vamos a estar contando. El significado de su logo son tres puntas, porque los hermanos Daimler planeaban ser pioneros o ser los mejores en tres áreas, que sería aire, mar y tierra. Por eso son las tres puntas del logo de Mercedes. Después, las patentes se desarrollan tiempo después, esto ya es como alrededor de la década de los 80s, 90s tal vez, el ABS, el control de tracción y las bolsas de aire, que fueron algunos de los más importantes y de los que más vidas han salvado. También es muy importante que mencionemos todas las patentes porque normalmente dicen las que todos conocen, ¿no? Las que sobresalieron. Pero es importante reconocerles que gracias a ellos está el radiador, calentamiento de aire, está también el clutch, está la bujía de encendido y gracias a ellos están los carburadores. Todos estos inventos se fueron reproduciendo en las refacciones que vendía Chrysler, bueno, Daimler. Ellos no se conocían para haber creado el vehículo, pero nadie menciona que atrás de Mercedes, bueno, atrás de Benz, había una gran mujer. Esta historia, por lo particular de la época que eran súper machistas, ella no podía ser una inversora o financiera o parte de este proyecto por lo machistas de esos tiempos. En la historia, Carl Benz es prácticamente hijo de una madre viuda porque cuando él tenía 2 años pierde a su papá. Después, él, pues, lógicamente su madre lo cría solo y empieza muy joven a trabajar para apoyarlos. En la época de los 1900, pues era una historia muy diferente, ¿no? Si no me equivoco, él nació en el 44, de 1944, y él estudió, se graduó como a los 15 años, ¿sí? De lo que Sí, sí, ¿verdad? de la escuela de gramática. De la escuela de gramática. Luego estudió ingeniería. eh, Todo esto pasa en Alemania. Son dos ingenieros que crean Mercedes-Benz, pero es importante decirles que pues, son alemanes. Y fue conductor de tren, trabajó fabricando piezas o refacciones y pues su sueño de crear y el gusto que él tenía deja de trabajar en estas fábricas y pierde a su madre, pero pues después de la tempestad viene la calma. Su mejor oportunidad de hacer su vida y de ser quien es y de crear la marca que hoy conocemos como tal, como Mercedes-Benz, es gracias a su esposa. A su esposa Berta Ringer se la conoció cuando tenía 20 años. Esta mujer era hija de un aristócrata. Tenía muchísima lana y Mercedes, perdón, tenía muchísima lana y Carl Benz pues era una persona que estaba en una etapa bastante deplorable, estaba en temas, ¿vale? Bueno, entonces, después de ir en busca de empleo, regresa a Menbain, donde con su amigo August Ritter compran una pequeña propiedad en el centro de la ciudad y en esta crean una empresa de autopartes. Sí, la intención era surgir o poder abastecer la demanda de la refacción. Pero lo que nadie contaba con ello era que August Ritter era una persona pues de poco fiar
y sería un mal socio y habría una decadencia económica para la empresa. En ese momento él no sabía, pero era uno de los problemas más grandes que se venían. Y pues bueno, la señora Berta, o sea, todavía no esposa, Compra la empresa, o bueno, la parte que le pertenecía a Ritter de la empresa, pero un año después, al fin se casa. el tema es que hubo una crisis bastante fuerte y piden de alguna otra forma apoyo económico y un banco les presta, pero Carl tuvo que dejar otra vez por esta crisis pues, todas sus ganancias, todo lo que estaba produciendo hacia este préstamo en el banco y él a esta presión, a esta mala fortuna, a esta mala racha, tenía la intención y se enfocó realmente a crear el primer motor hecho a combustión de gas. El primer motor de 2 tiempos sin caballos que lo jalaron. Exacto. En 1879, con su motor, viene otra época de mala suerte, pero conoce a dos hombres, los cuales con su idea y su motor quedan encantados, por lo cual deciden apoyarlo y en 1883 crearon una nueva empresa llamada Benz C.A., la cual fue registrada hasta 1899. El nombre de Mercedes llega gracias a un inversor de la marca Daimler, ya que el inversor y empresario Emil Jelinek, papá de Mercedes, una niña de 11 años, decide ponerle el nombre a un auto para meterlo a las carreras, que es cuando se dice que llega el primer auto de Mercedes en 1901, el cual su nombre fue Mercedes P35, que ganó varias carreras. Ese motor tiene una cosa súper curiosa, era un motor que tenía 5.9 litros de 4 cilindros con 35 caballos. La verdad es que fue algo revolucionario para ese momento, pero hoy escucharlo suena absurdo. La empresa siguió innovando con cosas como, por ejemplo, agregar los frenos en las 4 ruedas y así de ese tipo de cosas, aumentando su lujo y posicionándose en el mercado hasta el año de 1930, donde la sección Silver Arrow de la empresa dominó el circuito internacional y ganó bastantes carreras. Algo muy curioso es que era un auto que alcanzaba los 80 kilómetros por hora. Y su diseñador fue Maybach. Es la primera vez que ahí aparece el nombre Maybach en el juego. Y así seguimos avanzando hasta el año 1950, donde presentan el 300 CL Gunner, un auto deportivo que fue una cosa revolucionaria para su época, que aún hoy se sigue reconociendo y se sigue amando este tipo de productos. Para después, en los años 1960 y 1970, empezar con los deportivos coupé y compactos. En 1967 aparecen dos ingenieros que se dedicaban a transformar o a modificar los motores para sacarles mucho más rendimiento o más provecho, y era una división de AMG. Es en ese momento que Mercedes, al ver estas modificaciones, con el tiempo de ver la calidad de la chamba de estos dos güeyes, los incorporan. Entonces, crean, perdone, voy a sacar las siglas. AMG significa Aufes, Merkel y Gro Basbach. Ellos juntos hacen la división AMG de Mercedes. Después de esta modificaciones o esta incorporación de AMG a Mercedes, Brabus en 1977 aparece porque ellos ya no solo se dedicaban a la modificación de motores, sino a la personalización de autos, pero tomaban como base Mercedes. Entonces ellos ven este nuevo mercado y se fusionan. En 1975, Brabus se incorpora en esta división, aunque sigue siendo independiente, pero crean esta versión comercializada entre los dos, Mercedes y Brabus.
En 1909, Maybach se crea gracias a un papá o un hijo. Ellos son comprados por Daimler-Benz en 1960 y lanzan su primer producto ya como Maybach en la división de Benz, de Mercedes-Benz en el 2002. Se produjo hasta el 2012, lo detienen la producción y lo retoman en el 2015. Y hoy conocemos unos Maybach que de verdad son de extremo. Como dato curioso, Mercedes tiene el auto más caro del mundo. Se vendió en una subasta por 135 millones de euros. Es el Mercedes SRL 300 o 300 SL. Otra cosa súper interesante de Mercedes, en el año 2016 fue concebida o fue reconocida como la marca más cara de lujo de todo el mundo, o sea, la que más vale de todo. Otros dos datos curiosos, Mercedes es el mejor rompiendo récords, o así lo creemos mucho, como por ejemplo, fue el primero en superar los 200 kilómetros por hora en un vehículo con un motor de 200 caballos, y también fue el primero en conseguir que un auto eléctrico bajara de 8 minutos en Nürburgring. Algo que tiene la marca que hay que reconocerle es que está muy en contacto con sus clientes. En Estados Unidos, no estoy seguro si lo hacen en México, que es la cosa de investigar. Ellos, si tú les mandas un correo diciéndoles, oye, acabo de cumplir 250,000 kilómetros con mi carro, te hacen ir a la agencia a que revisen el auto y si sí los cumples, te otorgan unas medallitas o unos símbolos que los puedes poner en la parrilla en donde certifican pues, esos logros del carro. Entonces, si tú quieres que tu carro esté reconocido por Mercedes y que tengas estas medallas, te la puedes investigar si eres apto para poder pues reclamar estas insignias que están súper curiosos aquí donde estamos. Para Mercedes siempre ha sido súper importante el que dirán. Por lo tanto, cuando lanzaron su 190E en 1962, hicieron múltiples pruebas, entre las cuales una de ellas, o la más importante, fue recorrer 50,000 kilómetros a una velocidad promedio de 250 kilómetros por hora, solo parando para hacer los cambios de aceite, rellenar gasolina y pues obviamente descansos del conductor. Lo impresionante es que esto lo consiguieron en tan solo 5 días. Ahora sí llegamos al momento importante, lo que poca gente sabe, todos le atribuimos a estos dos grandes ingenieros la creación del primer automóvil y toda la historia se enfoca en que ellos hicieron y deshicieron. Pero Berta Benz, de verdad, qué viejo, no. Ella fue la que confió, se involucró en el proyecto, prácticamente era ingeniera, estuvo todo el tiempo al pendiente, conocía perfectamente el funcionamiento del vehículo. Tan fue así que la gente no quería comprarlo porque no tenía ninguna buena reseña o ninguna recomendación del producto. En ese tiempo todos creían que era brujería y ya le estaban tirando mierda al invento. Ella se agarró los que no tiene y el marido pues ni se enteró. Nomás le dejó una nota y le dijo, papá, voy a ir a ver a la abuela y vamos a ir a Pforzheim. Agarró su auto. Es la primera en hacer un viaje en un automotor o un vehículo que no lo jalaran caballos. Le valió madre que no existieran carreteras, le valió madre que no hubiera gasolineras, le valió madre todo. Agarró sus dos chamacos, lo abre, vámonos a la chingada. Viajó 106 kilómetros en 12 horas. Pero lógicamente no fue un viaje de a toda madre. Tuvo que hacer muchas paradas porque lógicamente el auto se calentaba y lo que hacía es que en donde encontraba agua, fuentes, pozos y lo que fuera, con eso enfriaba el motor. Tuvo también problemas y dicen que con una liga de estas como de media tuvo problemas con unos cables y con eso agarró y los aisló. Sin que ella se imaginara, empezó a ser una de las mecánicas
de las primeras mecánicas en la historia. El deficiente frenado con la madera no le funcionaba y agarró la suela de los zapatos y se los puso. Entonces ella de alguna u otra forma inventó las primeras baratas. También tuvo la fortuna de darse cuenta que el producto tenía deficiencias en su vida. Para eso llevaba a sus hijos. Ellos lo explicaron y con eso salieron del pedo. Siguió funcionando el vehículo. Tuvo otra gran ventaja, que de verdad que como mujer aventarse el trayecto con dos jóvenes, pues valiéndole madre, agarró y se fue pues, con esas agallas. La prensa en ese tiempo, pues todo era por periódico, pues nos asombró y les llamó la atención. Fue tal hazaña que se empezó a difundir muchísimo la historia de ella. Tan es así que hay una ruta que se llama Bertha Benz Memorial Road, que fue la primera ruta que se recorrió en un vehículo. Y lo increíble es que todo le echamos a pilotos, a ingenieros, a hombres. Fue ella la primera mujer en la historia, el primer piloto mujer, la primera persona que se aventó un viaje, valiéndole madre. Ahora, acuérdense que no había gasolineras, pero el primer motor a gasolina, que para ellos era ligero porque era de un cilindro y la chingadera pesaba como 100 kilos. Pero tenía que pararse en las farmacias a comprar un derivado del petróleo. En ese tiempo vendían digroína. Esta madre funcionaba como la gasolina y así es como funcionaba este motor, ¿no? Pero tenían que comprarlo en las farmacias. Entonces, imagínense pararse en cada poblado que iba cruzando en Alemania de ese tiempo. Y como otro dato curioso, pues los morrillos, estos adolescentes, movían a su mamá en un carro de 200 kilos en las subidas, porque el motor, pues lógicamente no tenía esa potencia o esa fuerza, y pues ahí le echaban la mano. El viaje, como ya les había comentado, duró 12 horas para recorrer 106 kilómetros con N cantidad de paradas. En la historia me parece que no hay como tal cuántas fueron, pero a mí sí me asombra que curiosamente la historia oculte esta parte o que casi no se mencione y no le den pues, valor, porque gracias a ella se comercializó, porque la gente no confiaba, la reseña la hizo ella gracias a este viaje, independientemente de que eran muy machistas. Una de las mejor mercadotecnia fue que dijo, si una mujer lo pudo hacer, nosotros hombres lo vamos a hacer mejor. Otra de las cosas súper importantes es que se dieron cuenta que ocupaba refacciones, entonces motivó todavía más a los fabricantes a seguir investigando y creando nuevas refacciones para los productos. Yo creo que el valor más importante en la historia, más que al primer vehículo, más que a estos dos grandes inventores de haber creado este producto, es esa gran mujer que apoyó a un hombre con sus sueños a poder cumplirlo, y gracias a ella se puede comercializar y hoy existe una de las mejores marcas, mayor valoradas, con una calidad impresionante, con una historia increíble, con autos hermosos. No mencionan a Bertha Benz. Qué lástima, pero esta es la verdadera historia de Mercedes-Benz. Es una locura de historia que debe a Bertha, porque sin ella nada de esto hubiera pasado y tal vez el día no siendo calado por caballo. Sí, porque la gente hubiera creído que era un producto de brujería y se hubiera ido al olvido. Desafortunadamente, en ese momento Benz ya estaba pensando en dejar de producirlo, ya estaba con la capa caída. Ella tuvo el valor de sacar el vehículo y crear esta gran historia, la mejor mercadotecnia que se pudo hacer en el momento, y gracias a ella tenemos autos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de Cámara Pivote y RIM. Y si te gustaría escuchar la historia de alguna agencia, con todo gusto déjanos en los comentarios y te la contamos. Gracias a todos, disfruten tanto este episodio como nosotros grabándolo para ustedes, y recuerden, si quieren venir a contarnos sus historias, no olviden mandarnos mensaje y aquí podemos platicar un poco con ustedes. No se olviden de suscribirse y de regalarnos un like. Cuídense. Bye, bye.